Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Armando Morcillo Molina, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Estudiante del programa Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Estamos en la materia de Anatomía Radiológica. El tema que me corresponde exponer es la columna lumbar. Antes de entrar en tema de la columna lumbar, debemos explicar acerca de la columna vertebral, cosas generales, para saber dónde se ubica y cómo está conformada la columna lumbar. Entonces, decimos que la columna, la columna vertebral está formada por 33 vértebras, entre ellas 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacro y el coxis, 4. La característica de las columnas de las vértebras cervicales se encuentran en la parte del cuello, Su cuerpo es pequeño y ancho a los lados, a los lados. Tiene una cara cóncava y una cara convexa, y el foramen es de tamaño grande. La parte torácica es conformada por 12 vértebras. Esta tiene una característica y es donde se insertan las costillas, por lo tanto tiene una carilla para las costillas. Su foramen es circular. Las apófisis espinosas son largas. La columna lumbar son vértebras 5. Su apófisis es más gruesa, su cuerpo es más voluminoso y es más resistente. El sacro es conformado por 5 vértebras fusionadas en forma de pirámide. Y la parte final está conformada de 3 a 5 vértebras fusionadas formando el coxis. Ahora hablamos un poquito acerca de la función de la columna, y es proteger la médula espinal. Dice que la médula espinal comienza en la base del cerebro, recorre la columna cervical y dorsal y finaliza en la parte baja de la columna dorsal. Entendemos esto que la columna o la médula espinal llega hasta la parte dorsal. A partir de la parte dorsal hasta la lumbar, se forman unas raíces nerviosas. Se forman unas raíces nerviosas en forma de cola de caballo y que salen de la columna vertebral y por lo tanto llegan a los miembros inferiores. Las características de las vértebras: la vértebra cervical, decíamos que son 7, se caracteriza por su pequeño tamaño, por su tamaño, la presencia de un orificio en cada vértebra, un agujero transverso. La característica de la vértebra torácica, decíamos que se caracteriza por su articulación con las costillas. Por eso tienen esta partecita donde se fusionan. La vértebra lumbar, encontramos que son 5, forman el soporte de la pared abdominal y se caracterizan por su gran tamaño, y por lo tanto su foramen es un poquito más de tamaño mediano, más pequeño. Los cuerpos vertebrales de la columna lumbar son los más grandes porque cargan la mayor parte del peso de nuestro cuerpo.
La parte, la parte exterior es una parte dura, formada por fibras de colágeno, y ¿qué? La parte interna es pulposa, formada por una red de fibras. Vemos que aquí está la apófisis espinosa, que es un poco más, como más ancha, de más resistencia por la función que cumple. La columna lumbar, su anatomía, tiene 5 cuerpos vertebrales, nombrados de L1, L2, L3, L4, L5. Tiene más movilidad que la columna dorsal, menos que la columna cervical. Su función es soportar el peso del cuerpo. Los discos intervertebrales de la columna, su principal objetivo es actuar como amortiguadores. Los discos intervertebrales los encontramos en medio de las vértebras. Los discos intervertebrales, otra función es mantener unidas como articulaciones estas vértebras. Su curvatura característica es lordótica, porque es convexa adelante y cóncava en la parte posterior. Sus carillas y una de las funciones que cumplen la columna lumbar es el movimiento de flexión y extensión. Tenemos una radiografía, un paciente en posición anteroposterior y en lateral. En esta debemos identificarlo con la letra D y con la letra L. Hablamos un poquito de la radiografía anteroposterior y debemos identificar una línea superior, una línea inferior, una línea derecha y una línea izquierda para identificar el cuerpo vertebral. A los lados tenemos en cada lado tenemos unos pedículos. Tenemos una apófisis espinosa que es característica de cada vértebra, la identificamos aquí. Unas apófisis transversas, están hacia los lados. También identificamos unas apófisis articulares, superior e inferior, y las identificamos de esta manera. Superior, inferior. Para identificar la columna lumbar, debemos identificar primero la última costilla, que está articulada con la torácica T12, y las nombramos de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5. En esta parte vemos a la parte del sacro con su S1. En esta parte también vemos que hay superposición entre la línea inferior de la vértebra sobre la línea superior de la vértebra de la siguiente vértebra. Vamos a mostrarlo por aquí. Esta es la vértebra superior, esta es la línea inferior, esta es la vértebra inferior y su línea superior. En la parte lateral también identificamos la parte superior, la parte inferior, la parte posterior, la parte anterior. En esta parte también encontramos que los pedículos son más grandes. Y estos se articulan con los pedículos de la vértebra siguiente. Entonces aquí dibujamos los pedículos.
Listo. Una característica de esta es que hablamos de los límites del agujero de conjunción que tiene una característica muy particular, y es que esta está conformada de la siguiente manera. Parte inferior, parte del disco intervertebral, perdón, del disco intervertebral, borde inferior de la vértebra superior, borde inferior de la vértebra superior, escotadura inferior, escotadura inferior del pedículo superior. A esto se refiere con esta de aquí. Escotadura superior del pedículo inferior, esto se refiere aquí. Y todo esto forma los límites del agujero conjunción. La literatura dice que es por donde salen los nervios raquídeos. Aquí también podemos ver parte del coxis. En esta parte oblicua, un paciente en rotación oblicua 45 grados. Una característica de esta parte es poder identificar la figura de un perrito. Vamos a dibujarla. Esta parte del ojo es el pedículo vertebral. También la parte del hocico, aquí vemos la parte del hocico, que es la apófisis transversa. Esta parte de la oreja es la apófisis articular superior. Esta apófisis articular inferior, la vemos aquí en esta pata. Hay una característica aquí, es que encontramos el pars interarticular, que es donde se comunica la articular superior con la articular inferior, en sus apófisis. Seguimos con la otra parte, el articular inferior, y la parte de la cola, que es la apófisis articular superior. Y podemos identificar también las carillas, donde se articula las costillas. El movimiento que decíamos de flexión y extensión en la columna lumbar, aquí lo tenemos. El paciente está en posición lateral. Identificamos las cinco vértebras lumbares. Aquí está la posición de flexión. Las patologías que identificamos en las radiografías, o que podemos diagnosticar en las radiografías, son para una hernia de disco, que es la inflamación del disco intervertebral, una lordosis, que es una curvatura exagerada, un traumatismo y fracturas, como lo vemos acá. Una degeneración del disco, que es del disco intervertebral, puede ser por la edad, o puede ser por sobrecarga, y una escoliosis. Eso es todo por ahora. Espero que haya sido claro y muchas gracias.